Muchísimas gracias. Es un gran placer y un honor venir aquí a este centro de convenciones tan hermoso, en una ciudad a la que nunca había venido. Pensaba yo que Querétaro era una ciudad colonial, era la idea, pero no me di cuenta que ya era tan grande y tenía 1 millón de población. Bueno, estamos aquí y estamos de la mano con la Sociedad Médica eh, Mexicana de Oncología, en donde estamos estableciendo estos lazos para beneficio mutuo. Este es nuestro nuevo hospital. Parte ya se terminó de construir, otra parte sigue en planeación, pero es un lugar hermoso y el centro está más accesible para los pacientes y médicos, así que me sentiría muy contento de que todo el mundo vaya a poder ya llegar a establecerse en esta nueva ubicación de nuestro hospital y nuestro centro. Quiero decir un par de cosas sobre nuestro centro de cáncer. Recibe su nombre por el Dan Duncan, que seguramente ustedes conocen muy bien a esta persona que nos financió en el 2006 para empezar con nuestro centro de cáncer o centro oncológico. Apenas tenemos 10 años con este nuevo programa y aún así hemos evolucionado mucho. Tenemos 69 centros designados para cáncer en los Estados Unidos y 47 de ellos son centros integrales de oncología, 3 en Texas, MD Anderson, el nuestro MD Anderson y la Universidad del Sur de Texas en Dallas. Se le denomina centro integral porque tenemos ahí investigación clínica y translacional de nivel mundial, además de atención de nivel mundial que se supone debe haber. Nuestro centro oncológico tiene 4 hospitales afiliados. Uno, desde luego, es el Centro Médico Baylor St. Luke's y la Clínica Baylor. Y también el Centro de Cáncer Infantil de Texas, que es uno de los más grandes en el país. También el Hospital Bentop, que es el hospital público más grande en Houston. Y todos ellos son parte de la red de médicos de Baylor. Todos los médicos aquí son médicos del Colegio Baylor de Medicina y tenemos también el Hospital de Veteranos, de la Administración de Veteranos de Michael DeBecky, que es uno de los hospitales más grandes de veteranos en los Estados Unidos. Entonces, nos ubican como el centro multidisciplinario de cáncer porque atendemos a muchos pacientes marginalizados, niños, veteranos y pacientes privados, que nos convierte en un centro bastante único y particular. Ofrecemos atención multidisciplinaria en nuestro programa en cáncer mamario, además de otros muchos. Se ha reconocido internacionalmente y que me parecía que debería yo hablar un poco sobre el progreso que hemos realizado a partir del grupo que ya he resaltado. Y tiene que ver con los cánceres HER2 positivo. El cáncer mamario en el pasado se consideraba ser una enfermedad agresiva con metástasis rápidas, de crecimiento rápido y uno de los tumores más difíciles de tratar. Luego, a finales de los 80, después de que se reconoció el HER2 en los 90, se desarrolló el trastuzumab por Dana Slyman en UCLA. Lo que descubrimos después de investigación adicional fue que HER2 es un oncogene y si ponemos este oncogene en un ratón, desarrolla cáncer muy rápidamente. Se amplifica el gene en 20% de tumores humanos y tiene interacción bidireccional con el receptor estrogénico. Es un tumor estrógeno receptivo que pueden tener HER2 positivo y que se expresa también en los ER negativos y los receptores estrogénicos se expresan en un nivel menor cuando es HER2 positivo, pero cuando bloqueamos la vía ER positivo con Herceptina y este receptor HER2 empieza a dar la señalización y genera la resistencia. También si se bloquea el receptor estrogénico en un tumor HER2 no hemos logrado mucho porque la vía de señalización de HER2 va a tomar y va a generar resistencia a la terapia endocrina. Así que creemos que en pacientes con enfermedad triple
positivo, tenemos que bloquear las dos vías si queremos hacer algún progreso en este sentido. Otro concepto muy importante es que ER2 no solamente es ER2, sino es un miembro de la familia y esa familia trabaja en conjunto para mandar señalización y lograr que el factor de crecimiento tenga calidades que afecten el crecimiento tumoral. Para mí fue sorprendente que trastuzumab en terapia adyuvante junto con quimioterapia agresiva tuvo mucho éxito con una reducción del 50% en el riesgo de recidiva comparada con quimioterapia sola. Hay que recordar que la quimioterapia es bastante efectiva en estos tumores también y los estudios iniciales de quimioterapia mostraban que la quimioterapia en misma reducía el riesgo de recidiva en 50% y ahora lo estamos reduciendo incluso 50 más con el medicamento trastuzumab que con baja toxicidad. En un tumor muy agresivo ahora tenemos estas posibilidades en un tumor que es bastante tratable y convertimos un mal tumor en un tumor bueno y continuamos progresando en el espacio de los tumores amplificados ER2 triple negativo. Estos son los primeros resultados del estudio adyuvante que surgió y que compara en la línea negra citotoxina con adriamicina y vean ustedes con esta sobrevida libre de enfermedad y el Herceptin en la línea anaranjada con 85% de sobrevida a 5 años comparado con 67%. Así que tenemos este blanco dirigido a ER2. Esto nos lleva al tema de lo que es la adicción oncogénica. ¿Qué es? Desafortunadamente pocos tumores tienen adicción a un solo oncogene. Por ejemplo, el receptor ER2 o que tengan esta adicción. La mayoría no tiene adicción, lo que quiere decir que podemos utilizar la quimioterapia. No sabemos cuáles de estas vías que sobrevivieron están impulsando el crecimiento tumoral, así que utilizamos la quimioterapia para matar las células. Y esto funciona bastante bien, pero para los cánceres triple negativos no sabemos cuáles son los motores del tumor. No hay nada que bloquear porque no hemos identificado cuáles son estos estimuladores y puede haber muchos motores en este sentido. Por otro lado, en las células cancerígenas adictas al oncogen tenemos un crecimiento estimulado del tumor y las otras vías se desactivan porque no se necesitan para poder impulsar el crecimiento. Confían en este caso en HER2, por ejemplo, y este es el caso. Esta fue la hipótesis de hace algunos años. Si se tiene solo una vía motriz que estaba causando el crecimiento y se bloquea con la terapia de blanco, se puede curar las células sin ninguna quimioterapia, y este es mi objetivo como investigador, descubrir cuáles pacientes con HER2 positivos tienen a HER2 como el motor del tumor, y al bloquear la vía de señalización les apuesto que hay un gran número de pacientes que no necesitan quimioterapia para nada, y vamos a llegar a esto después en la presentación. La adicción al oncogene es una célula impulsada por una sola vía motriz. Otras vías de sobrevivencia redundantes se vuelven inactivas porque no son necesarias. Por lo tanto, la inhibición potente de esta vía motriz debe destruir la célula antes de que estas otras vías reguladas a la baja puedan reactivarse para causar resistencia. Y esto nos crea la pregunta, ¿puede entonces la quimioterapia ser desescalada? Recuerden que utilizábamos quimioterapia muy potente. ¿Podemos desescalarla, reducirla o incluso eliminarla? Esta es la familia HER2, es una familia de 4 receptores, en realidad es HER1, HER2, HER3 y HER4. HER2 recibe toda la atención porque es el gen que está amplificado en 20% de los casos, así que hay muchas copias de este gen. La proteína del HER2 está muy presente en la membrana celular, pero no actúa por sí sola. De hecho, ni siquiera tiene una hormona que se ligue a ella. Hay 11 hormonas que se enlazan con la familia. Algunas se muestran en esta diapositiva, se unen con EGFR o con HER1, HER3 y HER4. Y cuando se enlazan con esos receptores,
se dimerizan unos con otros. Tenemos moléculas de HER2 y HER1, HER1, HER2, HER3, HER4. Los dímeros se enlazan unos con otros y esto es lo que señaliza el PI3K-AKT al núcleo para que la célula crezca. Así que para realmente bloquear esta vía, el trastuzumab solo ejerce alguna influencia en la inhibición del propio HER2, no bloquea el HER1 y el HER3, que son otros miembros muy potentes de la familia. Aquí trastuzumab se une al dominio externo del HER2 y predominantemente inhibe la señalización que viene de los homodímeros de HER2. No hace nada en el caso del 1 y 3, los heterodímeros. Si tenemos un tumor que ya estaba pensando salirse de este bloqueado HER2 al activar HER1 y HER3 con sus heterodímeros, va a haber resistencia inmediatamente. Y esto se llama un bloqueo incompleto de la vía. Se bloquean los dímeros de H2 e induce apoptosis. Tenemos esta citotoxicidad dependiente del anticuerpo, pero estamos dejando abiertos el HER1 y el HER3. Esos pueden tomar el control y causar resistencia. Nuestra hipótesis es que pudieran en algunos tumores. Felizmente, otros fármacos se están desarrollando al mismo tiempo. Ahora volvemos a donde estábamos 15 años atrás, incluyen lepatinib, afatinib, neratinib y otros que son inhibidores de sinasa duales de la familia HER, inhiben la actividad de la sinasa en HER2, HER4 y HER1, lo cual hace que sigan más completos al bloquear la vía, principalmente en la terapia contra trastuzumab. Así que este debe ser un bloqueo más completo de la vía y suponemos que este sería un abordaje mejor al combinar Trasteptan con algún otro inhibidor del factor de crecimiento como la patinib, neratinib o afatinib, o nuevos fármacos como pertuzumab que también se enlazan con HER2 y que evitan la heterodimerización con HER1, HER3 o HER4, así que tenemos una mayor inhibición de la vía al utilizar pertuzumab además de trastuzumab. De hecho, como escucharon, el ensayo muestra que esta es una forma más efectiva de tratar el cáncer. También hay otros fármacos que están llegando, anticuerpos de HER3, pertuzumab, y claro que tenemos TDM1 de la charla de Giuseppe, que también se enlaza al Trasteptan dentro y actúa dentro del tumor. Así tenemos un efecto que puede destruir la célula cancerígena. Así que nuestra hipótesis es que al combinar algunos de estos agentes pudiéramos bloquear de forma más completa la vía de HER2 y pudiera resultar en una destrucción más completa de los tumores HER2 positivos. Esta es una escenografía en varios modelos, no solo es uno. Un seno injerto, perdón. Tenemos aquí el inhibidor con trastuzumab, con lapatinib. Y vemos aquí en esta expresión que sí existe un fomenta el crecimiento en lugar de inhibirlo, pero al utilizar estos tres fármacos, 4 en realidad, se convierte en un antagonista nuevamente y estamos pensando en cómo ocurre esto. No vamos a hablar de esto hoy, pero el problema es que aunque podemos ver que todos estos fármacos como agentes únicos inhiben el crecimiento, ninguno erradicó al tumor. Así que nos decidimos estudiar combinaciones de fármacos sin quimioterapia para ver qué pudiera ocurrir. Así que en este experimento, en lugar de tamoxifeno, privamos del oxígeno para la terapia. Después utilizamos lapatinib, trastuzumab o una combinación de ambas. Y podemos ver como agentes únicos, el azul era la privación de oxígeno, el verde es lapatinib con privación de oxígeno,
trastuzumab con privación de oxígeno. Ninguna de estas combinaciones erradicó al tumor, pero cuando se combinan trastuzumab y lapatinib se puede erradicar completamente el tumor y se puede hacer rápidamente, en tan solo una semana o dos. El tumor agrandado en los ratones desaparece. Nunca lo habíamos visto con ningún tratamiento, ni siquiera quimioterapia en estos modelos de seno injerto, en modelos murinos, y vemos también el crecimiento en otros casos del tumor. Estábamos emocionados por esto y fuimos a Genentech para usar una combinación de trastuzumab, eratinib. Aunque hacían estos fármacos, no nos lo dieron para un ensayo. Estaban desarrollando pertuzumab para cáncer de ovario. Error, porque no funcionaba. Fuimos a GlaxoSmithKline y les dijimos, ¿podemos usar su lapatinib y trastuzumab juntos? Y dijeron, sí, vamos a hacer un ensayo clínico con ustedes para analizar esto, y lo voy a describir en algunos minutos. También mostramos que pertuzumab más trastuzumab era una combinación muy efectiva, pero no tan efectiva como lapatinib y trastuzumab. Y probablemente hay un motivo. Pertuzumab no bloquea a HER1, no bloquea la vía de HER1, y EGFR HER1 puede compensar el bloqueo de los otros receptores en la familia. Cuando mostramos esta publicación, se empezaron los ensayos en pacientes con este tipo de diseño inicial. El cáncer de mama por HER2 positivo con quimioterapia, algún tipo de quimioterapia como base, más trastuzumab, son ensayos neoadyuvantes ahora, quimioterapia más otros fármacos anti-HER2 como lapatinib, pertuzumab, y quimioterapia con esos dos fármacos juntos. Y podemos hacer biopsias en serie durante ese tiempo para ver qué ocurre al tumor. El paciente tendría cirugía y después pasaría a otra terapia después de la cirugía, y se podría evaluar si el paciente tenía respuesta o no con base en una respuesta patológica completa, o sea, la erradicación de todo el tumor en las mamas y en los ganglios. Aquí hay un resumen, una tabla que sintetiza muchos, si no todos, estos ensayos. Tenemos el NeoSphere, que vio a pertuzumab en combinación con trastuzumab en combinación con docetaxel. Y vemos que duplicaron la tasa de PCR con unos inhibidores de 29 a 46, casi la duplicaron. El neoalto de lapatinib, trastuzumab, también tuvo un aumento en la tasa de respuesta patológica completa. El CAL-GB 40601, lapatinib, y otra forma más agresiva de quimioterapia en comparación con el Taxel y docetaxel de un único agente utilizados en los otros ensayos, y tuvieron una respuesta completa con inhibición dual, aunque no fue estadísticamente significativa. Lo mismo en el NSABP-B41, también lapatinib, y pueden ver que con solo trastuzumab tuvieron 52% de PCR porque estaban utilizando una quimioterapia más agresiva, y funciona en estos tumores HER2 positivos, pero la terapia dual fue más efectiva. Y después tenemos el Trifena, que utiliza pertuzumab con una base de quimioterapia muy agresiva, y tuvieron tasas de respuesta de 55 a 64%. Estos ensayos sugirieron al menos que utilizar quimioterapia de un solo agente permite que con un agente dual como pertuzumab y Herceptin puede ser mejor que utilizar cualquiera de ellos dos por separado. Y esto se metió en dos ensayos adyuvantes que fueron decepcionantes. Pero déjenme señalar que aunque alto tiene un nombre similar a neoalto, lo que hace pensar que era un ensayo neoadyuvante con el mismo esquema, no lo era. El ensayo alto utiliza una quimioterapia mucho más agresiva, así que no me sorprendió que la terapia dual no fuera estadísticamente significativa en este ensayo, porque si se comienza con una gran tasa de respuesta de la propia quimioterapia, es muy difícil mejorarla con una terapia dual de HER2. El Affinity pertuzumab con el mismo problema. Lograron la significancia estadística, pero no mucho. Fue un 2 o 3% en cuanto a sobrevida libre de enfermedad. Realmente no es clínicamente significativo.
Así que teníamos un dilema, los neoadyuvantes mostraban un beneficio para las terapias blanco-duales, pero los adyuvantes no. Creo que la explicación a esto es que la base de quimioterapia que utilizaron estos ensayos era fuerte. Así que la terapia blanco-dual en presencia de quimioterapia, este es el resumen. La respuesta patológica completa con terapia dual es superior al agente único, trastuzumab, lapatinib o pertuzumab, en el NeoSphere y en el NeoAlto, que solo utilizaron un fármaco de quimioterapia. Affinity y Alto fueron primordialmente negativos, pero no fueron pruebas de validación adyuvante. De NeoSphere y NeoAlto utilizaban esquemas totalmente distintos, una quimioterapia más agresiva. Tercero, el efecto de la terapia dual blanco es menor cuando se combina con una quimioterapia más agresiva, porque la quimioterapia también afecta a los tumores HER2. Así que tenemos esta pregunta mientras surgían, de hecho ya teníamos esta pregunta. ¿Y qué pasa con la ausencia de quimioterapia? ¿Podemos curar a los pacientes? Porque en el modelo Murino no usábamos quimioterapia, quizás podemos hacer lo mismo en algunos pacientes. Todos los pacientes necesitan quimioterapia agresiva, podemos minimizar o reducir la quimioterapia, podemos hasta eliminarla en algunos tumores. Y lo más importante, podemos identificar tumores que sean realmente adictos a HER2, porque en estos quizás no sea necesario dar quimioterapia para nada. Uno de los primeros ensayos que revisó esto fue el ensayo APT, que no es no quimioterapia, sino es quimioterapia mínima en HER2 positivos, ganglionegativos, menos de 3 centímetros, la mayoría eran de 2 o menos de 2. Y no fue aleatorizado, fue un ensayo directo de fase 2 de paclitaxel con trastuzumab por 12 semanas y después trastuzumab el resto del año. Así que una quimioterapia mínima en un grupo de pacientes con relativamente buen riesgo, HER2 positivos, los resultados fueron muy buenos, son de 3 años, pero los he visto en 4, 5, 6 y 7. 97% de los pacientes libres de enfermedad después de 3 años. Así que quizás no haya que dar Taxel, platino o algo más para lograr este tipo de excelentes resultados, al menos en esta población de pacientes. Esta es una desescalación, una reducción de la quimioterapia. En los Estados Unidos, si no participamos en el ensayo clínico y tenemos un tumor que encaja en estos criterios de adyuvantes, un esquema razonable y lo utilizamos a veces cuando los pacientes encajan en estos criterios. Comenzamos a hacer ensayos sin ninguna quimioterapia y fue un poco difícil de hacerlo porque tuvimos que convencernos, después de hacer suficientes modelos murinos, que sería legítimo. Y comenzamos un ensayo de lapatinib y trastuzumab en pacientes ER positivos, también letrozol. Al mismo tiempo, exactamente por los motivos que mencioné, si dejamos activo el receptor de estrógeno, no tendremos beneficios de este blanco de HER2, tenemos que combinar ambos. Después hicimos biopsias en serie, y lo pudimos hacer biopsias en todos, eso no fue problema. Tuvimos una biopsia basal para ver la genómica. Después vamos a entrar en esto para ver si podemos identificar cuáles pacientes eran buenos respondedores. ¿Y qué encontramos? Vimos una respuesta dramática en algunos pacientes. Nuestro ensayo, el primero TBCRC006, el tamaño mediano fue de 6,5 centímetros, de 3 con ganglios axilares. Y estos son 12 semanas de terapia y nada más, 36% de ellos tuvieron PCR. En Rs positivos, 18%. 36% y 21%, perdón. Cuando respondieron rápidamente, pero en los R negativos, HER2 positivos, que es muy impulsado por HER2, puede irse, un tumor de 6 centímetros puede desaparecer en este tratamiento. De hecho, en las biopsias en serie teníamos una biopsia planeada para 4 semanas después de comenzar la quimioterapia para poder evaluar a la apoptosis y otras cosas similares. No tuvimos que evaluarla porque el tumor en los primeros pacientes ya no estaba.
Así que hicimos la biopsia 2 semanas después de la terapia y ahí todavía podíamos encontrar el tumor en algunos pacientes, aunque incluso ahí en algunos casos ya no estaba y la biopsia no mostraba ningún tumor. Así que cuando el tratamiento funciona, funciona muy bien. En TBC RC023, un ensayo aleatorizado, entre 12 y 24 semanas, porque vimos en el grupo R positivo en las primeras semanas resultados y vimos en algunos pacientes que quedaban algunas porciones de tumor. Así que hicimos una terapia extendida para aumentar la PCR y sí mejoró de 9% a 33% en R positivo. E incluso con 24 semanas tuvimos 18% de PCR en R positivo. Después el grupo de Pamela, un grupo del ensayo Pamela en España, hicieron los 18 semanas, que estaba justo en medio de nuestros dos extremos. Tuvieron una PCR un poco mayor que la nuestra porque sus tumores eran menores, no exigieron tumores grandes como los nuestros. Y tuvieron 43% de PCR sin quimioterapia, 18 semanas de Lasertan y Lapatinib. Y tuvieron 18% en R positivos. Esto es mejor de lo que habíamos obtenido en el pasado con Taxel más quimioterapia. Y en el ensayo Neosphere, recuerden que había un brazo donde no se daba quimioterapia y tuvieron 29% en R negativos, solo 6% en R positivos y no dieron terapia endocrina con la terapia blanco, así que dejaban el receptor de estrógeno abierto a la señalización y por eso no tuvieron una respuesta tan buena en este grupo. Para resumir estos ensayos, sin ninguna quimioterapia, entre 20 y 35% de los pacientes con tumores grandes tuvieron PCR. No tuvimos resultados de largo plazo porque después de la cirugía no sería antiético no tratarlos. En ese punto todos los pacientes tuvieron algo de quimioterapia, al menos la mayoría después de que su cirugía había concluido. Una paciente de 80 años toleró muy bien, tuvo el PCR y me sentí obligado a darle quimioterapia, pero como tenía 80 años le di un único agente, un Taxel. Después de 2 dosis apenas podía caminar por la neuropatía, así que nos detuvimos. Esa paciente recibió muy poca quimioterapia, la vi la semana pasada, ya pasaron 6 o 7 años y sigue sin evidencia de recidiva. Así que la selección de pacientes es crítica para los próximos estudios. Podemos identificar realmente los tumores adictos a oncogenes HER2. Mi información, y les voy a mostrar los datos en unos segundos. Muchos de los tumores que son HER2 positivos por nuestra definición de FISH mayor de 2 o 2 o más, realmente no son amplificados en HER2, no son adictos al HER2, solamente están amplificados por el corte arbitrario que utilizamos para fines prácticos, la tasa de 2. En FISH. Así que la pregunta es, si los tumores todos están amplificados para HER2 con la definición que utilizamos, ¿por qué no todos tienen una respuesta patológica completa con la terapia con blanco de HER2? Porque algunos son resistentes. Así que comenzamos a ver esa biopsia inicial para ver si nos daba algunas pistas en cuanto a por qué los pacientes no tenían una PCR por tomografía. Este es un estudio colaborativo con el grupo de Barcelona, SOLTI. ¿Recuerdan este diagrama que Perú publicó en 2000? Los subtipos intrínsecos de cáncer de mama con ARN, de pacientes con cáncer con arreglos de expresión o grupos de expresión, y pudieron los grupos, los triples negativos, los HER2, los R positivos, luminal A y luminal B, en diferentes colores. Y su hipótesis fue que estos HER2 enriquecidos por esta prueba, porque la mayoría de los amplificados en HER2 están muy amplificados y pueden entrar en los enriquecidos en HER2. Los que tienen bajos niveles de amplificación no son enriquecidos en HER2 en esta prueba. Así que quizás son los enriquecidos en HER2 a los que respondían al tratamiento. Esa fue la hipótesis. Nuestra hipótesis fue que la calificación de FISH elegida estaba mal, que esta calificación de 2 no era suficiente amplificación para identificar a los tumores adictos a HER2. Así que estos son los primeros datos. Ahora ya hay más desde que hice esta diapositiva. Pero vieron el ensayo CALGB que tenía una
quimioterapia potente. Y por eso en el otro grupo hay un 35% de PCR porque recibían una quimioterapia potente, pero en los enriquecidos en HER2, 70% de los pacientes tuvieron PCR. Y después vieron el ensayo SOLTI, en donde no se daba quimioterapia, y el grupo enriquecido con HER2, 41% tuvo PCR, y en los no enriquecidos 10%. Así que pudieron identificar un grupo particularmente sensible a la apatinib y acertan con la prueba PAN50 para identificar el subconjunto. Así que volvemos al FISH. Tenemos los tumores de este ensayo en donde repetimos el proceso en nuestro laboratorio y vimos la tasa de HER2. Esta diapositiva nos muestra los resultados. Pueden ver el PCR, los de casi respuesta completa con un poco de tumor y los que no tuvieron respuesta. Y en el eje de la Y tenemos la tasa de FISH a HER2. Aquí tuvimos 2 y podemos ver en el grupo PCR que ningún paciente tuvo uno de menos de 4. Eso sugiere que necesitamos un mayor nivel de tasa de FISH para HER2, porque ese 2 que se eligió solamente fue arbitrario, dependiendo del número de copias de HER2 que existe. Con eso identificaríamos a un tumor guiado por HER2, pero no es así. Vemos que donde no hubo respuesta hubo varios con una tasa baja, positivos por los criterios estándar, pero no tuvieron PCR. Y vean a los que están en la parte de arriba. Quisiera tener un apuntador. En la parte de arriba que no hay respuesta, ellos tuvieron unas tasas de FISH muy altas. ¿Por qué no respondieron? Tenían que responder si llegaban hasta 15 en su puntaje FISH. Tienen que ser adictos a HER2. ¿Por qué no respondieron al bloquear la vía de HER2? Así que tenemos que revisar esto. Y vimos esta vía, la PI3K, y vimos que la activación de esta vía podía ser porque HER2 está mandando señales, o puede ocurrir porque dentro de la célula, debido a la mutación PI3K o un bajo nivel de P10, que es un regulador negativo de esta vía, se activa. Bueno, y dijimos, vamos a hacer inmunohistoquímica de P10, y los tumores que tengan bajo nivel de esto quizás estén activando la vía PI3K dentro de la célula, o si tienen una mutación PI3K activada, eso activaría la vía dentro de la célula, y eso no serviría en estos casos bloquear HER2 en la membrana con Herceptin y la lapatinib si está activado dentro de la célula. Así que hicimos la biopsia de la línea basal, vimos la inmunohistoquímica de IP10, vimos las mutaciones en las muestras, y eso es lo que descubrimos. El primero es P10 o PTM. Si el paciente tiene un nivel normal, 32% tuvieron un PCR. Si tenían un bajo nivel, o sea, menos del puntaje mediano, que es 100, no una pérdida completa, pero como la mitad de la pérdida. Solo 2 de 22 tuvieron PCR. Y eso sí confirmaba nuestra hipótesis. Después vimos el grupo de mutación en PI3K, y 27% de ellos con wild type tuvieron PCR. Ningún paciente tuvo PCR si tuvo una mutación activa en PI3K. Y en el PTEN, en el tercer grupo, si no había un PTN bajo o una mutación, 31% tuvieron PCR. Y con alguna de las dos, y no se empalman, no necesita tener uno y el otro, son factores independientes en el tumor. Y si tenían alguno de esos, ningún paciente tenía PCR. Así que vamos a ver este diagrama. Aquí tenemos las tasas de HER2 y FISH. Aquí tenemos los PCRs con una alta tasa de relación, la
derecha muchos no tenían ninguna y muchos tenían una tasa de FISH muy alta. ¿Y qué hay con estos? Bueno, todos están desregulados en PI3K. El verde quiere decir que no sabemos porque no teníamos muestras para estudiar, pero todos los pacientes altos en FISH, pero que no tuvieron respuesta, tuvieron una mutación de PI3K o estaban bajos en PTEN. Los círculos son los positivos, ER, y en la X tenemos los negativos. Recuerden que eran 12 semanas para el estudio. Muchos de los pacientes en casi respuesta pasarían a respuesta después de las semanas. No podemos interpretar eso muy bien, pero los datos nos sugieren que si tenemos un puntaje de HER2-FISH bajo, una mutación de PI3K o un PTEN bajo para activar la vía dentro de la célula, no va a servir de nada bloquear la capa del receptor en la membrana. Este es un estudio. Tenemos que ver otros ensayos que puedan probar esto y validarlo. Otra forma de verlo es de esta forma. Vean la columna en rojo. Si el paciente tenía un puntaje de FISH de más de 4 y una vía PI3K wild type, 83% de los pacientes tuvieron PCR y 18 no. Así que pensamos que esto nos da una pista para poder identificar a los pacientes que realmente tienen tumores adictos a HER2. ¿Cómo vamos a probar esto? Bueno, hay un par de formas de hacerlo. Esta es una. El estudio TBCRC006, que es el que les mostré. Ahora hicimos el 023 con 133 pacientes y el ensayo SOLTI tuvo 150 pacientes para un total de 347 pacientes y estamos haciendo secuencia de ARN, número de copias, mutaciones en ADN blanco, los subtipos intrínsecos y la versión de Roche de HER2 que permite ver FISH y inmunohistoquímica para la proteína en la misma muestra y PTEN por inmunohistoquímica. Les puedo decir que los subtipos intrínsecos ya se han hecho y en un gran subconjunto descubrimos exactamente lo mismo que PRET logró en el estudio SOLTI. O sea, si están enriquecidos en HER2 tienes una alta tasa de respuesta, si no es el caso, tu tasa de respuesta es muy baja. Terminamos el GPA que acaba de analizarse. Aquí tenemos un ejemplo del ensayo de proteína génica. Del lado izquierdo tenemos la inmunohistoquímica de HER2 para una muestra HER2 positiva. El segundo es una evaluación de TISH, es decir, para el número de copias, y es básicamente difícil de ver, pero está amplificado. Y del lado derecho es la fusión de ambos estudios en donde vemos FISH y la proteína en la misma laminilla. Y es muy valioso evaluar la heterogeneidad. Y tenemos un ejemplo de ello. En la esquina superior derecha de este tumor, con inmunohistoquímica aparecía un 3 más, una cruz, pero del segundo es 2 cruces y en la izquierda inferior es una cruz en el mismo tumor. Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Bueno, si hacemos la prueba de amplificación junto con esta prueba, GPA, todas están amplificadas, así que algo pasa con la tinción, no hay heterogeneidad de la tinción, pero todas están amplificadas y esto lo podemos ver aquí. Y una de las biopsias nucleares, vean ustedes, a lo mejor le dio a la izquierda más y a lo mejor fue proteína y podría ser falsa negativa. También observamos ejemplos en donde la inmunohistoquímica HER2 es fuertemente positiva, pero no está amplificada. Entonces, ¿aquellos pacientes responden o no al Herceptin? Esa es la pregunta. Así que para cerrar, este es un estudio en donde analizamos prospectivamente, es un estudio en curso, o más bien está en la fase de planeación, en donde habrá una colaboración entre nuestro grupo y el grupo SOLTI, y tomaremos cánceres HER2 positivo y revisaremos los primarios para valorar prospectivamente la amplificación HER2 de acuerdo con este puntaje y la mutación de PI3K para ver cuáles son los tumores altamente adictivos a HER2 o no tan altamente o bajamente adictivos a HER2 y luego qué hacer. Les dimos
un estudio de 3 brazos que orlatinib versus la patinib, aunque ya no hay muchos interesados en la patinib. Erlotinib es el que se va a estudiar más. Y luego pertuzumab más trastuzumab para ver cuál es mejor. A ver si erlotinib es mejor que el pertuzumab. Y hay un brazo de control con algún Taxol, o más Taxetere o pertuzumab, para ver si esto es tan bueno como agregar la quimioterapia. Lo que yo creo es que hay un grupo de pacientes, una vez que identificamos adecuadamente a los pacientes, y puede ser 1/3 de los HER2 positivos que no requerirá quimioterapia en absoluto. El cáncer HER2 positivo es un cáncer heterogéneo clínica y patológicamente. Hay un bloqueo completo de la capa del receptor que está mejorado especialmente a ausencia de quimioterapia. El es una vía de escape potencial que debe considerarse para bloquear de manera simultánea. Muchos pacientes no responderán a la quimioterapia y hay que identificar a estos pacientes. Hay que determinar cuál es la respuesta inicial en los adictos a HER2 a través de la desregulación del PI3K o una infiltración linfocítica. La resistencia adquirida es un problema más complejo que está impulsado por selección clínica o mecanismos adaptativos o selección de clonas, y hay que buscar las formas de trabajar con estos. Y la combinación de estas terapias dirigidas se necesitará para este tipo de tumores. Quiero cerrar mi presentación agradeciendo a todos los colaboradores en mi grupo y por lo pronto les agradezco su atención.